Estamos en vivo. Hola, hola, bienvenidos a un espacio más de su podcast, hablando aquí de salud mental en compañía de María José, María Fernanda, también nuestra invitada y quien les habla, Gabriela Caiza. Un gusto tenerlos a todos ustedes por acá. El día de hoy vamos a hablar de salud mental, pero antes quiero saber cómo está Majo y cómo está María Fernanda. ¿Cómo te ha ido, Majito? Bueno, bien, aquí compartiendo el día a día, tratando de hacer lo que se puede en una ciudad tan agitada, con tanto relajo, pero bueno, poniéndole ganas siempre y buena energía. Así que todo tranquilo. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien, aquí gustosos de hablar del tema que nos encanta, de salud mental. Mi querida Fer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Yo bien, amaneciendo, primera hora yendo al gimnasio. Ya, yo creí que iba a ser tanto frío y ahora veo un sol hermoso, particularmente sol. Me encanta el sol, amanecer y verlo, por Dios, te da ánimos. Sí, el sol está bien, pero cuando ya te quema, ya te sofoca, ya está ahí el sol. Sí. Bueno, así es. Hoy queremos abrir un espacio para hablar de algo muy importante y es sobre la salud mental. Lo que nosotros pretendemos es abordarlo un poco más amplio y para ello hemos invitado aquí a María Fernanda Soria Rosero. Ella es médica internista, docente universitaria y profesional con una amplia experiencia en atención hospitalaria y privada. Con ella vamos nosotros a abordar de cuál es el rol de los médicos en la salud mental y sobre todo la importancia del trabajo interdisciplinario y estos retos específicos en la atención también en las personas con discapacidad. Mi querida Mafer, qué chévere tenerte por acá, hablar de esto. Bueno, es un tema bastante importante, sí, la salud mental es algo que tal vez ahora está saliendo, realmente cuando tú hablas con un paciente, yo que soy internista, con un paciente que usualmente ya está más de 60 años, que es la mayoría de mis pacientes, pues ves que ellos todavía no le toman un enfoque, les es difícil hablar de este tema, ¿no? Y pues es también reconfortante ver cómo las nuevas generaciones también ya les va importando mucho más este tema súper importante. Y pues es algo que también tenemos que infundir no solo en nuestros pacientes, sino también en medicina. O sea, tal vez como las carreras también ser un poco más impulsadas para que nosotros ya estemos formados hasta el médico general. También, ¿por qué? Porque nosotros siempre vamos a ser el primer contacto con el paciente. Puede ser desde el especialista o simplemente cuando acuden a cualquier cita, porque a citas yo creo que van mucho más pronto que acudir al psicólogo o al psiquiatra, y pues es ahí la puerta de entrada, y si nosotros sabemos cómo determinar esto, pues vamos a llegar muy lejos y esperemos que haya cambios a futuro. Totalmente, mi querida Majo, tú, ¿cómo ves este tema? Me encanta lo que mencionas, porque justamente cómo funciona el sistema de salud acá y en general seguros y en muchas plataformas de atención, la puerta de entrada, incluso para temas de rehabilitación y de todo tipo, es el médico general. Entonces, saber reconocer, saber entender hasta qué punto un médico puede recomendar, puede guiar, que también lo pueden hacer, pueden acompañar, hasta qué punto ellos necesitan realmente desarrollar un poco de ojo clínico, pueden observar para poder referenciar a dónde corresponde. Porque por supuesto también luego están otros casos de médicos que sin tener un conocimiento sobre psicoterapia en sí, intentan dar un paso más allá, que puede ser un poco problemático para ciertas personas, a veces emitiendo criterios y situaciones que pueden generar problemas. Entonces, ¿tú qué piensas más al respecto? Si es que vamos a hablar de lo importante que es que un médico esté empapado sobre temas de salud mental y lo contrastamos con el tema de dar un paso que quizá no deberían dar, ¿qué piensas al respecto? A ver, en esa parte es sumamente importante. Primero, poderle reconocer a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un paciente, usualmente un paciente que necesita una valoración por psicología o por psiquiatría, y es un paciente que es reincidente, ¿sí? No es un paciente que viene solo a un control y no lo vuelves a ver más. No, es el paciente que ya ha pasado por varios médicos y que termina llegando a tu consulta. Cuando ves eso, y claro, aparte de eso tiene muchos síntomas. Todo le duele, todo está un poco somatizando a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, no logramos enfocar. Obviamente que como médicos siempre tenemos que buscar qué puede estar sucediendo, ¿no? No puedes decir, esto es patología psiquiátrica y aquí queda la cosa. Primero, tenemos que determinar una parte orgánica y pues después de eso
ya vemos, vamos evaluando, vamos conociendo. Cuando tú generas una relación médico-paciente, en la cual realmente, como digo yo, es como, debe haber química, debe haber mucho, una relación bastante fuerte, el paciente comienza a abrirse, ¿sí? Y es ahí donde tú puedes actuar. Y en esta parte, claro, también tenemos que saber nosotros, tanto el médico general, yo como médico internista, hasta dónde podemos llegar y qué tipos de patologías podemos tratar. ¿Sí? Entonces, inicialmente nosotros el primer contacto podemos darlo, podemos determinar si esta paciente tiene ansiedad, tiene depresión, ¿ok? Podemos diagnosticarla y podemos dar un manejo inicial en estas patologías que tengo. Pero si es un paciente bipolar, si es un paciente con consumo de drogas, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, es un paciente distinto en el que nosotros ya no sabemos, a menos de que tengas una maestría, seas psiquiatra, puedes hacerlo, y nos tocaría ya enviarlo al especialista, ¿sí? Y saber hasta cuándo. Esa parte es muy importante para nosotros, ¿sí? Si vemos que a la primera no funcionó con en la primera línea, lo más recomendable es derivar. ¿Por qué? Porque la derivación temprana hace mejores diagnósticos y una mejor evolución a futuro de nuestro paciente. Claro que sí, pero creo que también es importante que nosotros hablemos de que después de la pandemia fue un paso bastante grande el tema de la salud mental, porque esto era algo que no se hablaba, no se decía. Entonces muchas veces se deja de lado los problemas, que eso da un impacto a nivel psicológico, y según lo que nos dice en concepto la OMS, la salud mental, el concepto es un estado de bienestar físico y emocional. Y muchas de las veces las personas entendemos como que algo va mal cuando físicamente lo podemos visibilizar. Y es precisamente ahí importante también decir que la parte de la salud mental, como no es visible, entonces se la omite, y desde ahí también se siguen estableciendo ciertos mitos, ciertos estigmas, y al psicólogo es el último lugar donde las personas acuden. Por ejemplo, yo tengo casos de algunos pacientes que se han hecho exámenes de todo. O sea, de todo, absolutamente de todo, sobre todo en temas de gastritis, todo, que es que ya me he hecho de esto, que tengo colon irritable, y definitivamente no me encuentran nada a nivel físico. El médico me ha recomendado que venga al psicólogo, pero no me pasa nada, dice, no estoy preocupada por nada. Y resulta que cuando empiezas tú a indagar, resulta que todo eso es evitativo, o sea, y no existe lo que no se reconoce también, lo que no se nombra. Entonces, ¿cómo ha sido para ti también después de la pandemia, que ya hay este auge en temas de salud mental, mi querida Mar? Y yo creo que en esta parte de la pandemia fue algo que, como hubo un encierro, tanto para todos, ¿sí? Tanto para médicos, hubo una exposición extrema en los hospitales, mientras que para el paciente o para las familias se encontraban cerrados, en los cuales tú veías millón divorcios, ¿sí? Había muchísima violencia en la casa. ¿Por qué? Porque recién comenzaban a darse cuenta de los problemas que ya estaban existiendo, pero que a la final no se daban cuenta hasta vivir bajo el mismo techo 24/7 por más de 2 meses que estuvimos. Entonces, eso fue como que un auge, la gota que derramó el vaso, para que pues esto de la salud mental salga a flote y veamos la necesidad que tenemos como ser humano de pues ir al psicólogo, ¿sí? La parte de ir al psicólogo es fundamental, ¿sí? Nos ayuda muchísimo con los pacientes. Como digo yo, hay parte y parte que siempre tenemos que dividirla, ¿no? El médico no puede hacer todo. Yo soy muy partidaria de que tiene que ir al nutricionista y tiene que ir al psicólogo, ¿sí? Son cosas fundamentales. Muchas creencias sobre la alimentación son las mismas creencias que tenemos sobre ir al psicólogo, ¿sí? Y actualmente también el deportólogo. Entonces, son profesiones que no han sido vistas por los muchos mitos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué te manda, doctora? Pero si yo no estoy loco, ¿por qué me va a mandar al psicólogo? No, pues, es que es loco. Pero explícale al paciente y hazle entender que él necesita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te responde la mayoría? No, doctora, yo voy a poner fuerza de voluntad. Sí, o sea, es muy importante que tú pongas fuerza de voluntad, pero es que necesitamos algo más. Podemos ser que necesitamos una medicación primaria, algo si es que estás con una ansiedad, una depresión, mandarte ir al psiquiatra, ¿sí? Pero es que esa parte es fundamental. Tenemos otros mitos, no, es que ¿para qué voy a ir si es que
me da igual salir con mis amigos, es la misma terapia. Ok, sí, es muy bueno salir con los amigos. Ir al gimnasio. Sí, pero realmente es un complemento a la terapia psicológica. El amigo no es ese profesional, ¿me entiendes? Entonces él sí va a conversar contigo y vamos a comer y vamos a hacer ejercicio, cosas juntos, pero lo que más importa es lo que el profesional puede aportar en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el profesional te escucha, ¿sí? Él te da ideas, te da herramientas para que tú puedas mejorar, evolucionar y mejorar a largo plazo. Eso es muy real. Lo cierto es que la gente, sí, mucha gente, y lo escucho entre mis amigos, simplemente se ganan una mirada de... Cuando dicen, ¿para qué psicólogo? Güey, yo tengo el CrossFit. A ver, chévere, hazlo, está bien, o sea, es bueno, porque incluso ayuda con temas de plasticidad en el cerebro y demás, sí, pero la psicoterapia es algo de lo que tiene que estar de la mano, y es algo que yo decía mucho a mis pacientes, bueno, cuando estaba un poco más enfocada en la psicología clínica que en la neuropsicología, que es el tema de, es que el psicólogo no tienes que ir solo cuando te sientes mal, que tampoco al médico, ¿no? No es que voy solo porque me duele la panza, no, uno tiene que ir para descargar, uno tiene que ir como una acción preventiva, como una acción de higiene mental, cada cierto tiempo para empezar a cuidar de su salud mental justamente. Entonces eso es importante. Utópicamente hablando, una persona debería ir al médico y al psicólogo una vez al año o cada cierto tiempo como para decir, bueno, quiero ver cómo estoy, quiero ver que esté todo en orden, para hacerse exámenes, qué sé yo, y ver, ¿sabe qué sé yo? Signos como que no estoy durmiendo tan bien, se me está quitando el sueño, estoy muy irritable, detallitos que pueden ir levantando alertas también. Si hiciéramos eso, sería maravilloso, porque llegas al médico general, te hacen un examen completo, y el médico general dice, bueno, yo creo que también voy a terapia, pues vas y haces terapia, entonces eso sería lo ideal. ¿Qué opinas, Mafer? Pues sí, estaba justamente revisando el tema. Porque, pues, te dice, acudir al psicólogo, todos deberíamos acudir. Nosotros los médicos, ustedes los psicólogos, obviamente, todos a descargar eso, más como un autocuidado, ¿no? Esa parte, y pues también te venía como factores en los que tú también deberías ponerle un extra. Entonces, si pasa algo muy fuerte en tu casa, tienes un episodio, no sé, hay niños cuando comienzan recién clases o comienzan ya a ver algún cambio, llévalo al psicólogo. Si es que hay un divorcio en la familia, llévalo al psicólogo. No estemos esperando, es que recién fui en febrero y ahora me divorcié en octubre. No. Tenemos que llevarle al psicólogo. Sí, también igual, nosotros, si es que, no sé, un robo, un asalto, algo que puede activar en ti estos momentos también de angustia, de ansiedad, son momentos que pues, te toca ir a una valoración psicológica, ¿sí? ¿Y por qué? Porque te va a dar un acompañamiento, vas a poder mejorar esa parte, pero pues yo creo que a ustedes como en la parte psicológica sí todavía falta mucho trabajar, porque nosotros como médicos intentamos convencer al paciente a hablar. Es verdad que cuando tienes una buena relación médico-paciente, el paciente hace caso. Sí, y sí va. Sí, pero pues mitológicamente sí, también es complejo. Los médicos Claro no que te sí. fías. Pero también nosotros tenemos que saber que el ser humano tiene sus propias estrategias de afrontamiento, que quiere decir que cuando nosotros estamos ante una situación vital estresante, una discusión que tú tengas en tu casa, probablemente tú te puedes sentir muy mal, quizás esa noche no dormiste, pero ahí viene la diferencia que muy probablemente tú te puedes reponer, por así decirlo, continuando con tu rutina, con tus cosas. Pero cuando se ve afectada tu salud emocional, es importante también tomar en cuenta la temporalidad, la frecuencia y cómo esto está afectando a mi vida personal, a mi vida educativa, a mi vida laboral, y cómo mi cambio de comportamiento me está dando ciertas señales, ¿no? Entonces, eso también es importante aclarar, porque, por ejemplo, hay personas que están atravesando un duelo, y el duelo es un dolor totalmente natural, en el que la persona se va a aislar, va a tener mucho llanto, va a tener mucha ira, y está en una fase hasta que se vaya como adaptando a una nueva realidad de una pérdida. También es importante también dejar estos procesos y normalizar. Entonces, cuando ya pasó, lo que nos dice un poco también la parte a nivel académica, que más o menos los 3 meses, los 4 meses, pero si yo sigo sintiendo la sintomatología de mi primer inicio de pérdida con mucha fuerza y realmente me está limitando estas áreas de mi vida,
obviamente estas también sí son unas señales. Como bien ustedes lo han dicho, en efecto, eso se llama psicoeducación. Por ejemplo, si hay alguna situación de conducta con mi hijo que realmente ya no puedo yo llevarlo, entonces acudo donde un profesional donde de manera técnica me psicoeduca. ¿Qué es la psicoeducación? Es darte pautas claras, específicas de un tema, y lo que hace es orientarte. Entonces, eso es un primer momento como para ir al psicólogo. Otro, sobre todo cuando la sintomatología en este sentido se mantiene e interfiere en varias áreas de mi vida, porque cuando nosotros no estamos bien emocionalmente, nuestra atención se limita. Quizás estamos un poco más dispersos, nos parecemos más como, se dice, normalmente está amargado, y es que estamos irritados. Cuando definitivamente yo no puedo dormir, parece que duermo pero me despierto, mi sueño se entrecorta, y eso hace que yo me sienta pesado y cansado. Pero ¿qué pasa? Que ya va una semana, ya va 2 semanas, lleva 3 semanas, y haga lo que haga, a pesar de que yo siga haciendo aquellas actividades, de ir al gimnasio, de comer sanamente, de hacer todas estas cosas que son factores protectores o estrategias de afrontamiento, no me están funcionando, eso es una alerta muy puntual de decir, voy a acudir a mi profesional de la salud mental. Totalmente. ¿Sí? Ujú. De acuerdo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco también de lo que no se nombra, y hay algunos mitos también respecto a la salud mental en temas de discapacidad, por ejemplo. Muchas personas, uno de los mitos, se cree que porque si hay un tipo de discapacidad física, no hay una afectación a nivel emocional. Mi querida Fernanda, ya entrando a este tema de discapacidad, ¿cómo tú ves a la salud mental en discapacidad? Bueno, es un tema bastante olvidado, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que una persona que tiene una discapacidad pudo haber nacido, ser congénita de esta discapacidad, versus ser adquirida de un accidente y se quedó con una discapacidad. Todo esto hace que el paciente casi siempre, en su mayoría, tenga ya alteraciones de su salud mental, ¿sí? Entonces es un paciente en el que tenemos de entrada que valorar esa parte, y es muy importante en ellos, ¿sí? Porque realmente no somos inclusivos en muchas cosas, ¿no? Sí. Viene un paciente, nosotros no sabemos hablar lenguaje de señas, no tenemos trípticos para enseñarle en la consulta, entonces el paciente no sabe cómo expresarse, no sabe qué decirnos, ¿sí? Este país realmente no tiene muchas vías para que puedan llevar a los pacientes que tienen discapacidad o puedan caminar. Entonces son limitaciones, son barreras que se le va poniendo al paciente, ¿no? Es un paciente olvidado, es un paciente que muchas veces no llega a tu cita porque no tuvo quien le traiga, porque el bus no está adaptado para traer su silla de ruedas, ¿sí? Entonces es un paciente que necesita muchísimo apoyo. Y también, pues no solo el paciente, sino su familia, que también es la familia que está apoyando a este paciente, pero pues también hay que darle una valoración psicológica, es sumamente importante, porque ellos son parte de este proceso, ¿sí? Entonces, es realmente importante. Se ha visto en los datos del país que, pues, en Latinoamérica, más del 70% de los pacientes que tienen discapacidad no tienen una valoración de salud mental. Eso es altísimo. Es tremendo. Sí, porque realmente, no, de ley es parte de, siempre buscamos lo orgánico. Pero es que ese paciente ya es un enfoque muy distinto. Y aparte de eso, que tienes que ver que es un paciente que tiene una disminución de trabajo, hay menos empleo para ellos, problemas familiares, porque obviamente no tener empleo a cara de que no haya dinero en la familia, y muchas cosas. Entonces todo esto se afecta netamente a su salud mental. Totalmente, y es un dato fuerte que mencionas, porque en realidad es como que dos condiciones, enfermedades, 2 trastornos, vamos, dependiendo de cuál sea la condición, 2 circunstancias patológicas no pudieran convivir en la misma persona. Se ve así, y no es así. O sea, efectivamente una persona que tiene una discapacidad puede tener un trastorno en la salud mental, puede tener un trastorno en su personalidad. Entonces también hay que considerar esas circunstancias. Muchas veces también se toma en cuenta como que una persona por tener una discapacidad no podría, no, pero ¿cómo va a tener, qué sé yo, esquizofrenia? ¿Cómo va a tener trastorno límite? Pero es que puede pasar. Y si es que no reciben el apoyo, el acompañamiento adecuado, eso simplemente va a ir de mal en peor. Entonces es súper importante. Y hablando de eso, ¿tú qué
consideras que debería tener en cuenta los médicos al momento en el que van a atender a una persona con discapacidad en referencia a la salud mental? Bueno, primero, evaluar su salud mental en cada cita. ¿Sí? Muchas veces le vemos como un extra. ¿Sí? Tal vez en la parte pública en las que las citas son muy cortas, es complejo. Tienes 10, 15 minutos. Realmente no hay tiempo. O sea, llega, que le duele hasta luego. Sí, realmente es muy cortas las citas, pero pues no debería ser un extra. ¿Sí? En tu cita debe ser valorada la salud mental del paciente. ¿Sí? Y pues también, como dije antes, ser más inclusivos, aprender sobre ellos. Estaba igual revisando varios cursos en los cuales te dan muchas cosas sobre las personas discapacitadas, los derechos que tienen, la salud sexual, no solo la salud mental, o sea, todo, porque a pesar de ser personas con discapacidad, ¿sí? Son personas que tienen derechos y tanto también obligaciones, ¿sí? Para cumplir con ellos. Entonces nosotros también como médicos tenemos la obligación también de prepararnos para ello, recibir cursos, informarnos sobre cómo podríamos atenderlos y ser más empáticos, ¿sí? Esa parte realmente es sumamente importante, ser humanos, ¿sí? Es un paciente que ya realmente el mundo muchas veces presenta ya muchas limitaciones y barreras para ellos como para que llegue donde el médico y nosotros también cerremos y pongamos una barrera. Ser otra barrera más. Claro, y no solamente los médicos, sino también los psicólogos. Les cuento aquí que yo sirvo en un espacio justamente con este grupo y algunas cosas que yo desconozco. Yo creo que primero también, no por el hecho, ojo, también es otro mito, no por el hecho de que eres psicólogo, conoces también de todo. Entonces también ahí sí es la invitación de que también nos tenemos que formar en estos temas, sobre todo con un enfoque también de derechos. Yo sí, de aquí mi siguiente formación es en lenguaje de señas también, en buscar otras herramientas y otras formas, porque, como digo, los limitados somos nosotros. Nosotros somos los que deberíamos directamente ampliar un poco más la mirada y no solamente quedarnos con lo que nosotros sabemos. Eso, por ejemplo, es mi siguiente reto del siguiente año. Voy a aprender lenguaje de señas. Es una excelente idea, muy buena idea. Sí, es importante. Sí, una excelente idea. Bueno, en realidad sabemos que en lo que es la academia en sí, los médicos tienen alguna formación relacionada con psicología en sí. No sé qué tanto es nula, primeros niveles, que es inexistente. ¿Qué opinas tú? Hablamos desde el inicio de la formación, carrera. pues. Ajá. A ver, no es que ha pasado mucho, pero realmente tienes muy pocas cosas, ¿sí? Justo conversaba el otro día con un colega de que nosotros como médicos muchas veces no tenemos esa facilidad de comunicación, nunca tenemos, creo que tenemos en primer nivel comunicación, ¿sí? Y para tú poder conocer a un paciente tienes que aprender a comunicarte, ¿sí? El médico que puede ser un genio, ¿sí? Realmente se sepa todos los estudios y esté al día en el conocimiento, mientras él no tenga esa relación médico-paciente, realmente no va a haber un clic, ¿sí? Entonces, si es que no tienes ese clic, que realmente no es fácil porque no te lo enseñan, ¿sí? Tal vez en otras profesiones te enseñan a hablar, qué le dices. Me imagino que en psicología ustedes practican mucho esa parte con el paciente, en cambio en nosotros no. Y en sí es una de las partes que cuando uno comienza la carrera, te comienzas a dar cuenta que tú vas, y es algo que creo que a casi todos nos ha pasado, le entrevistas al paciente, haces la historia clínica y uno cree que wow, lo logré, es una historia genial. Y cuando llega tu médico tratante, el paciente le cuenta otra historia completamente. ¿Por qué? Porque el paciente se dio cuenta que eres joven, que no sabes, todavía estás nervioso, preguntas, y claro, el paciente llega, ve al médico llegar, y obviamente hay que ver que aquí también tenemos algo que si es que es hombre el médico, vale, va a contar muchísimo más. Hasta los pacientes hacen una distinción de género bastante amplia, ¿sí? Y pues le cuenta, ¿va? Y salió la conversación mucho más, el paciente generó mucho más confianza. Entonces, esa confianza es la que uno también va aprendiendo conforme van pasando los años y vas conociendo, y luego ya tienes tus pacientes, los conoces, y el paciente viene, te cuenta, tú ya le ves entrar y dices, uy, aquí algo pasó, y cómo vas, y yo creo que es sumamente importante. Práctica. Claro, yo creo que es algo sumamente importante, y yo siempre en la historia
tenemos muchísimos pacientes, entonces anoto, ¿no? Entonces, como que pequeños datos. ¿Por qué? Porque es importante. O sea, la señora llegó con la presión súper alta. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y te dicen, no, todo normal, me tomé la medicación, sigo haciendo deporte, sigo comiendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a ver, ¿y cómo está la casa? Es que se murió mi esposo. O sea, es lo mínimo que me puedo esperar, que esa presión esté un poco más alta. No por eso también voy a poner un medicamento extra. Entonces, tal vez la veo un poco más seguido, valoro a ver cómo está de nuevo esa presión y claro, luego conversas de nuevo con ese paciente, cómo está llevando el duelo de su esposo o el de su padre o cosas así, porque todo el mundo tiene problemas distintos. Entonces, para uno se le puede morir un familiar, para ti se te puede perder el perro, recién pasó una paciente así, para otro el esposo entró en diálisis. Entonces, son cosas que realmente como persona te llegan a alterar muchísimo y pues también tienes que valorar. Esa es la importancia de que tú puedas conocer a tu paciente, conversar con ellos, reírte con ellos. Y por eso digo que las citas a veces son muy cortas para poder conocer a alguien. Sí, y a veces eso ayuda un montón, ¿no? El trato amable que tú puedes tener una persona, el cómo tú te intereses también por el ser humano que tú tienes delante. Y algo que siempre me enseñaba a mí una docente, me decía, trata a la persona como te gustaría que le traten a tu mamá, a tu hijo, a tu papá. O sea, imagínate ese ejercicio, porque también de este modo nosotros también vamos a consulta médica. Y ojo, no sé si ustedes, pero al menos en mi caso sí he tenido a veces hasta malas experiencias, como muy frío, un trato así como muy técnico. Yo, o será que a lo mejor desde mi lado un poco más emocional. Y es importante, y nosotros en psicología lo llamamos el rapport o el encuadre terapéutico, porque ya estás causando desde ahí ya un beneficio a la persona, porque la persona que va al médico ya va muchas veces con miedo. Yo particularmente sí tengo un poco de miedo ir al médico, hacerle todas esas cosas, lo confieso públicamente, pero cuando yo me topo con un profesional que tiene ese trato humano, que se interesa, que es cálido, digo, wow, o sea, es agradable venir acá, y ahí uno empieza a tomar incluso más importancia. Es por eso trabajar de manera integral. Yo creo que un poco desde mi experiencia a veces he visto como esta parte de como que por acá solo nosotros sabemos, somos los todólogos y acá como que no suma. Entonces creo que es importante también ir quitarnos esta parte de acá, porque es importante siempre la salud de las personas. Nosotros cuando hemos elegido esta profesión estamos sirviendo, o sea, es un ser humano que puede ser tu mamá, tu papá o tu hermano, y es por ello que también redireccionar, porque todos los profesionales tenemos algo que aportar, como lo decía Maf, el tema de que pueden necesitar una mejor alimentación, nutrición, pueden necesitar quizás incluso temas de fisioterapia, todo. Entonces la salud debe ser integral, porque cada cosita va aportando para el bienestar también de las personas. Y bueno, vamos a irnos ahora ya a preguntarle a nuestra querida Maffer cómo ella cuida su salud mental, si ha tenido alguna experiencia en la cual ella, quizás también ella se ha identificado y ha reconocido lo importante de la salud mental. Ok, bueno, mi salud mental, yo igual voy a la psicóloga. Pues realmente, personalmente a mí me ayudó bastantísimo, porque yo cuando comencé esto, era como que sí, tal vez voy a mejorar, tal cual como me dices, fui al gimnasio, sí, tengo que ver más a mis amigas y cosas así, pero realmente son cosas que uno es como, sigues dando vueltas en círculo, ¿sí? Y eso vas viendo que no mejora, hasta que de pronto hay alguna gota de pequeña que derrama el vaso. En este caso fue en mi casa, entonces fue como, no, ya hasta aquí. Entonces, claro, mis papás me dijeron como que, o sea, tal vez podrías ir al psicólogo. Entonces me quedo retumbando así, voy a ir. Pues sí, le escribí a una amiga psiquiatra y ella me dijo como que, te recomiendo, me recomendó la psicóloga. Realmente fui y me fue muy bien. O sea, yo sentía que me iba liberando, que iba abriendo, que le lloraba todos los días, todas las citas que iba. Pero luego también fue cambiando y yo me comencé a dar cuenta de eso, que otra vez como que volví esa felicidad que yo tenía dentro de mí, que tal vez la había perdido. O sea, a veces te pasan tantas cosas que realmente es como, solo las sigues metiendo en el cajón. Y de pronto alguien comienza a abrir y a sacar este cajón y a limpiarlo, y te das cuenta y dices, chuta, sí, es
realmente uno debería ir siempre al psicólogo y no solo tú, o sea, sino también recomendar, si es que eres como, a ver, si es que eres médico, recomendar, y si es que eres paciente, también recomendar, porque tal vez yo veo a mis amigas, es como que sí, ya voy a ir, sí, yo también necesito, pero claro, es como, ahí queda. Se queden en, yo voy. Ajá, en el día voy, sí, Eventualmente. ya no importa, ya voy a ir porque ya me inscribí al gimnasio, y es como, no va a servir, necesitas No es lo mismo. un poco más, y con los pacientes es lo mismo, o sea, he tenido casos que son, wow, o sea, que tú realmente ves cómo puedes manejarlo. Tuve una paciente que había recorrido todo Quito, alguien le recomendó ir conmigo, fuimos, comenzamos a conversar, la cita dura 50 minutos a 1 hora, dependiendo del paciente, y pues claro, comenzamos a conversar, y como les dije inicialmente, había tantos síntomas, decía, pero bueno, ok, vamos a chequear cómo está por dentro, y comenzamos a ver que tenía muchísima ansiedad, tenía depresión. Cuando llegamos al fondo, su hijo acababa de partir a los Estados Unidos, ella había vivido toda su vida con él, en cambio, en su casa ella vivía con su esposo, y claro, ¿y cómo vives con tu esposo? No, él duerme en otra habitación, él vive su vida y yo vivo la mía. Ok, ella estaba sola, ok, ¿y qué más? ¿Sabes que la empresa donde yo trabajo se cierra? Uy, o sea, tenía muchas cosas, y claro, comenzó que le dolía el dedo, le dolía la mano, le dolía la pierna, el calambre, y cuando ya ves que todos los exámenes, todo sale bien, ok, ¿sabes qué? Revisemos esto, se pasó el test de depresión, y pues cumplía criterios. Se comenzó medicación, comenzó a ir al psicólogo, para que es igual, o sea, también hay que promover eso, porque los pacientes con una ida al psicólogo, ya fui, no, o sea, tiene que Como con los ir. antibióticos. Sí, seguir. El tratamiento. Y tiene que seguir hasta acabar. Y entonces fue como que ella fue y era muy juiciosa, y realmente ahora es otra paciente. Y tú ves el cambio, o sea, es que el entrar y ver ese paciente que ha cambiado es genial. ¿Qué haces tú, Gal? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Yo hago algunas cosas, como meterme en muchas cosas, no Mi salud mental estresándome. No, yo creo que también es importante decir que uno también ha tenido sus procesos, ¿no? En alguna etapa de mi vida también pasé situaciones muy complejas. Algo que es muy valioso para mí es la parte espiritual, soy muy creyente, y yo les suelo contar, yo en inicio fui al psicólogo, fui a algunos encuentros, yo digo, era cliente VIP, porque en algún punto necesitaba encontrarme, porque ya no me daba mi explicación, la parte científica, la parte médica, de lo que me estaba pasando, y creo que fue un proceso muy bonito. Ahora lo que yo hago es ya identifico cuando ya empiezo como a saturarme, empiezo a poner un pare, suelo desconectar también, hago mis espacios también de ir, por ejemplo, de viaje, pero lo más importante es a veces identificar, o sea que cuando yo ya siento que no puedo, enseguida busco directamente a alguien con quien hablar, o directamente también acudo a lo que es el psicólogo. También a veces por el estrés de la vida me doy cuenta que no me alimento bien, que estoy comiendo todo apurada, que salgo al corre, y son cosas que pasan en el día a día, entonces las empiezo a notar y digo, no, esto es importante, mi alimentación. Lo que sí no he tenido tiempo es un poco de hacer quizás una actividad física como tal, pero realmente eso a mí me ha ayudado, sobre todo a hablar, comunicarlo, y más que nada aceptar que hay cosas que a veces yo no puedo, y buscar ayuda. Y lo más importante es no desconectar de aquello que es importante para mí. Desde la terapia de aceptación y compromiso nos dice que cuando tú más te alejas de aquello que es importante, más te empiezas a sentir como triste. Entonces yo mantengo mi parte espiritual, mantengo el contacto, por ejemplo, con lo que es mi familia, las actividades que a mí me gustan, que a mí me agradan. Entonces sí me regalo esas pausas, porque claro, nosotros trabajamos en el área de la salud mental, y es importante promover, y no que no sea en casa de herrero cuchillo de palo, sino también cuidarnos. Entonces eso sí lo hago. Tú, mi querida Majo. Bueno, yo sí hago terapia eventualmente. Al final uno sí llega a un punto en el que se sobrecarga, porque en realidad, por más que uno aprende formas para no cargar con lo que los pacientes a uno le cuentan, al final del día uno también tiene que sacar un poco. Más allá de eso, sí trato de encontrar un tiempo para hacer algo que me gusta, lo cual es difícil con un niño chiquito, pero bueno, se hace lo que se puede. Encontrar un tiempo para hacer algo que me gusta, algo que me haga feliz. Casi trato de hacerlo al menos una vez al día, o por lo menos un par de veces a la semana. De leer, de relajar
relajarme, sentarme a bailar, cantar a gritos, alguna cosa de esas que uno a veces dice, bueno, no tengo tiempo, ¿para qué lo voy a hacer? Mejor me voy a sentar a hacer esta otra cosa. Como un paciente que me hacía reír el otro día, no, es que me gusta leer. ¿En serio qué estás leyendo? Los artículos de mi maestría. Ok. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? Sí. Bueno, no, pero es que no tengo... Bueno, sí, capaz que podría leer un libro. Ok, vamos a leer algo que te gusta. Pero sí es importante tratar de encontrar algo que nos haga felices, ¿no? Después de un proceso terapéutico que uno ya haya llevado, también uno aprende, justo como decías, Gaby, ya ir detectando ciertas señales, ciertas cosas de que es hora de hablar, de que hay que desahogarse. Y un punto clave que creo que todos deberíamos aprender y que si sale de terapia de cajón es a poner límites. A poner límites. Eso es un acto de higiene mental grandísimo, maravilloso. Porque el momento que alguien hace algo que nos molesta, oye, eso que estás haciendo no me está haciendo feliz, me está haciendo daño. Y simplemente aclararlo. Y si es que las personas que están a nuestro alrededor no respetan nuestros límites, a veces dar un paso al costado tampoco está de más. Y muchas veces uno subestima eso o es juzgado por eso, pero es importante. Creo que es algo de lo que también en algún momento hablaremos un poquito más a fondo, pero eso básicamente es lo que hago para cuidar mi salud mental. Bien, qué bien, aquí como cuidado, ¿no? Y algo que creo que también es importante hablar, que también la semana anterior coincidíamos que a veces es un tema de privilegios. No todas las personas van a tener este acceso a acudir a un profesional de la salud mental. Y ahí yo lo que les invito, a la parte comunitaria nos ayuda mucho, en red. Entonces, si usted en su barrio, en el espacio donde usted está, hacen actividades, conversan, hay actividades en las cuales ustedes pueden hacer. Comunitariamente también en la comunidad está la psicología, ¿sí? A nivel colectivo también nosotros podemos sostener algunas cosas, porque no todas las personas van a tener los medios económicos para poder acudir donde un profesional de la salud mental. Sin embargo, que ustedes puedan intentar hacer actividades con sus recursos funciona muy bien. Yo, por ejemplo, también tengo algunas personas en sectores de la ruralidad y donde también tienen un espacio libre, donde también en el barrio empiezan a organizar campeonatos, temas de deporte y sobre todo también empiezan también a apoyarse. Entonces eso también sí es importante. También desde ese lugar intentar cuidarnos, abrazarnos. Colectivamente es más sostenible eso. Hemos pasado temas de pandemia muy fuertes. De hecho, nosotros como país hemos sido tan resilientes y hemos pasado cosas muy fuertes y quizás alrededor nuestro sí hay algún factor protector, algún amigo con quien conversar, con quien hablar, alguna situación que ustedes puedan, por ejemplo, inscribirse. Al menos acá en la ciudad de Quito hay Casa Somos, donde tienen talleres, donde hacen bailoterapia, o si no, también nosotros promover esto entre los vecinos, pues hacer un tema de bailoterapia o algo. Creo que también es importante el llamado a ser recursivos con los recursos que tenemos también para poder sobrellevar esto. No es una situación fácil porque infiere temas económicos, infiere el tema de tiempo, pero recordemos que para poder estar bien con los demás sí es importante cuidarnos. ¿Qué opinas ahí tú? Me parece muy buena acotación la tuya. Y pues también tomar en cuenta que hay también muchas universidades que te dan esto como algo gratuito, que tú puedes ir a hablar y conseguir. ¿Sí? Entonces, si es que no tenemos los medios, también podemos utilizar estos y pues van a ser de gran ayuda. Además de esta parte también económica, también tenemos el otro lado, ¿no? Que dice, ¿por qué voy a gastar la plata en una psicóloga? Cuesta tanto. No, es que no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión. Es una inversión todo lo que tú haces en tu salud. ¿Sí? Nunca va a ser un desperdicio de dinero. Es como yo les digo a todos mis hipertensos. Si eres hipertenso, por favor, tienes que tener un tensiómetro, porque es una inversión para ti, no es un gasto. Claro. ¿Sí? Entonces son cosas realmente importantes y pues invertamos en nosotros. Muy buen punto. Re bien planteado, es invertir en uno mismo. Claro, al final, en un carácter preventivo te va a salir mejor ir a terapia y tratar las cosas a tiempo antes de que se somaticen, porque una vez ya sí, la historia es otra. Cuando vienen enfermedades más complejas en vista de que ya uno no pudo más con el estrés, en vista de que uno ya cargó con todo, esas cosas pasan también. Entonces, e irnos quitando, ¿no? Que tenemos que ser fuertes,
quitándonos todas estas cosas de que sí, ya todo tiene que pasar y estos roles, porque eso también es una etiqueta que no nos permite mostrar la vulnerabilidad. Es importante mostrarnos también vulnerables, y la vulnerabilidad no es una señal de que eres débil, sino al contrario, de que eres humano. Entonces muchas personas por la vida andan poniéndose máscaras de que no, de que yo soy el fuerte, yo soy el carácter fuerte, siempre escucho estoy el carácter fuerte y seguimos con lo que tú tienes que mostrar la cara para el mundo. Entonces la vulnerabilidad también hay que abrazarla, también hay que decirla. No está mal decir cómo nos sentimos, eso también es el primer paso y es una forma también de cuidado en nuestra salud mental. Bueno, querida comunidad, ha sido un tiempo muy lindo el compartir. Quisiera que si ustedes tienen dudas o inquietudes, por favor, háganos saber en los comentarios. Vamos a ir cerrando con un mensaje y me gustaría escucharte, Tina. ¿Cuál sería tu mensaje para la comunidad para ir cerrando este espacio? Que tenemos que acudir, puede ser al médico, ¿sí? Como una primera cita, acertar con él y pues recordar que ir al psicólogo no es una debilidad, sino es parte del manejo que va a tener frutos a futuro, ¿sí? Entonces, pongámosle ganas en nuestra salud. La salud mental, recuerden, es lo más importante, es un todo, es un manejo integral que se puede dar al paciente, porque si tú estás bien físicamente, también lo más importante es que estés mentalmente también sano. Así es, usted, mi querido Marco. Bueno, mi mensaje en realidad sí va un poco acotando lo que tú acabas de decir. Es importante, y a lo que también dijiste tú, es importante que uno invierta en uno mismo. Que uno tome en cuenta que los cuidados que está teniendo ahora consigo mismo van a verse reflejados con el tiempo. Porque una salud mental que está decaída, que está golpeada, que no está funcionando bien, va a generar daños a largo plazo y vamos a tener una vejez, no, vamos, si nos vamos a pasar, no muy agradable precisamente. Así que cuídense, inviertan en ustedes, validen sus emociones, no tengan miedo de mostrarse vulnerables, validen las emociones de los que les rodean también. Así es. Y bueno, todos también seamos buenos acompañando a todas las personas, a mamá, padres, hijos, vamos a ir acompañando. Creo que nos tienen una pregunta. Sí, justamente tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿cómo puedo decirle a una persona que necesita ir al psicólogo si ya no quiere, pero en realidad lo necesita? Bueno, en este sentido, primero validar que a veces las personas les cuesta tomar esta decisión. Yo creo que no se puede obligar. Parte para que funcione la terapia es que la persona debe tomar la decisión de ir. Eso es lo más importante. Sino más bien insistir, mira, he leído que la terapia te ayuda para esto, veo que no estás durmiendo bien, encontré este dato que puede ser esto una de las razones por las cuales tú no estás durmiendo, te he notado que has tenido cambios de comportamiento y sabes qué, mira, desde mi lugar es difícil poderte ayudar, quisiera hacer más, pero sí sería importante que acudas donde una persona que a lo mejor te pueda ayudar. Entonces es acompañar desde la amabilidad sin obligar, para que no sea un estímulo aversivo, porque también a veces suele pasar, pero ya te dije, es que necesita, es que tienes que ir. Entonces si lo abordamos desde ese lado, no, sino más bien revisar que cuál es el beneficio. Mira, a lo mejor hablar con alguien más te va a dar un punto de vista un poco más objetivo. Tú eres valioso, eres importante y esto como amiga, mira, se me limita a poderte ayudar e irle guiando en amor, en amabilidad y en algún punto de la vida eso va resonando, como lo decía Mafer. Al inicio a lo mejor no quería, no sabía, pero poco a poco uno se va como ahí picando de a poquito hasta que puedan buscar opciones. Por ejemplo, mira, me han hablado de tal persona, quizás a lo mejor puedes intentar ahí. Y algo que yo les digo también a los pacientes, o sea, vayan en un primer momento con su psicólogo. Si es que usted no hizo clic, busque otra opción, porque eso es muy importante. A veces las personas con un primer encuentro se quedan y dicen definitivamente no sirve. Y no es que no sirve, es que no con todas las personas podemos hacer este clic. No sé, ¿tú qué más le quisieras añadirme, Majo? Creo que a veces es importante predicar con el ejemplo. He visto casos y funciona. Si es que la persona es mi pareja, es mi amiga, es mi madre, es mi hermano, qué sé yo, empiezo yo. Empiezo yo por hacer terapia. Voy yo y le cuento mis vivencias. Mira, primero me dijo y me aseguró que nada de lo que se habla acá adentro va a salir. Y eso es un punto importante, porque mucha gente eso le asusta muchísimo.
Pero ya tú estás hablando desde la experiencia, tú estás diciendo, mira, esto es lo que yo estoy viviendo en mi proceso terapéutico, mira, esto descubrí, este comentario me hizo. A lo mejor ese problema que tú me contaste que te está pasando, te puede guiar mejor el psicólogo y la psicóloga. Entonces, cuando ya hablas desde la experiencia, es más fácil que la otra persona pueda encontrar un poquito de vínculo, de como que simpatía, y bueno, creo que a lo mejor sí pruebo porque veo que tú te estás sintiendo mejor, veo que tú estás comiendo mejor, veo que tú estás viviendo mejor, creo que lo voy a hacer. Entonces, a veces eso también puede ayudar un poco. ¿Y tú alguna recomendación, mi querida Fer, tal vez para esa pregunta? Tal vez que si es que eres amiga y quieres que vaya otra amiga, tal vez en esa parte no ser como punitivo. Tienes que ir al psicólogo, ya te dije. O sea, tampoco ir de ese lado. Porque realmente, cuando te dicen algo como es una obligación y tienes que ir, no. O sea, el otro es como que crea una reacción y dice, no, yo no voy a ir. Entonces, es más fácil si tú conversas, si tú, como dijo Majo, vas también y pues vamos predicando ahí. Hay otra pregunta. Mi papá necesita la terapia y quería pagar una cita, pero él menciona que esto es solo para locos. ¿Qué debo hacer ahí? Es que es la clásica. Y en realidad es fuerte porque yo me acuerdo una vez que discutía con mi papá cuando estaba empezando la carrera, que dijo, los psicólogos son vendecuentos. Güey. Porque en realidad las personas mayores sí piensan mucho eso. Piensan que la psicología no es una ciencia, que la psicología es como algo lo que hay que creer o no creer, como una situación más bien subjetiva. Entonces, lo que podrías hacer en este caso, por ejemplo, sí es, por ejemplo, compartir igual testimonios de otras personas que hayan ido a terapia que no estaban locos, enviarle o compartirle contenido que hable de prevención, de cuidado de la salud mental, de cómo el tema de ir al psicólogo debería ser más es un acto más de amor propio que un acto de, falta una mejor palabra, que un acto de tratar una enfermedad en sí. Entonces, capaz por ahí puede ser que puedan encontrar el camino correcto, comprendiendo que a veces un abismo generacional hace que tengan un concepto equivocado de la carrera, pero cuando de la especialidad, pero cuando empiezan a conocer un poco más sobre el tema y de qué personas han ido, es probable que se abra un poquito más. Sí, ¿te acuerdas algo? Es importante que nosotros no asumamos, no asumamos lo que la otra persona puede necesitar. ¿Ya? Ejemplo, en terapia. A mí van de mí, yo creo que sí debería venir acá donde usted es mi papá porque él me sigue hablando de todos sus problemas de la infancia. O porque él es muy mal genio. Entonces eso es un problema de salud mental. Entonces yo creo que primero nosotros tenemos que saber para qué. Realmente es una necesidad que él verbaliza. Tu papá no está durmiendo bien. Tu papá se ha empezado a aislar. Tu papá está realmente irritable. Lleva con esa forma de vivir bastante tiempo. Tú lo ves que está bastante desesperanzado y ahí es donde nosotros vamos, ¿ya? Porque decimos, mira, vemos que no te estás sintiendo bien. Y ojo, cuando uno de los factores es lo más feo es no poder dormir, ¿ya? Entonces ahí vas tu enganche. Entonces, mira, tú no puedes dormir, vamos a que revises, nos han dicho el tema del psicólogo, o a su vez en algunos casos va a necesitar un tema psiquiátrico. Pero sí tenemos que preguntarnos para qué. Realmente es la necesidad de las personas porque, ojo, no es que estamos normalizando, pero hay personas que han aprendido otro tipo de habilidades de afrontamiento, ¿ya? Que a pesar de que puede estar atravesando situaciones difíciles, su capacidad de resiliencia le hace afrontar a eso. Pero eso es una cosa muy distinta a cómo respecto al tema de tu personalidad. Si tu personalidad es que nunca fuiste afectivo, no por el hecho de que tú vas a ir al psicólogo necesariamente te vas a volver extremadamente afectivo. Entonces cada persona tiene características, pero nosotros tenemos que saber para qué es mi necesidad o realmente para eso son estas otras señales. Como digo, a nivel fisiológico, si vemos que está perdiendo la atención, que está perdiendo la memoria, si a lo mejor vemos que en el caso de los hombres o de mujeres igual ha empezado el consumo de alcohol, vemos que ya es cada semana, vemos que ya ha seguido, entonces todas estas son señales, o hay conductas de riesgo, hay agresividad, o ha empezado a tener, por ejemplo, muchos problemas en el área de su vida, se ha chocado, le ha pasado esto, entonces eso quiere decir que algo está pasando y más bien conducir desde ahí, por eso digo, ¿para qué? No sé qué opinas tú, Ma. Sí, también enfocándonos en esto, es muy importante si es que ya
tú crees como hija que tu papá necesita, muchas veces yo veo que llega el paciente a la consulta, ¿sí? Y pues a nosotros nos dicen los hijos como que, doc, valórele salud mental, valórele si necesita algo más. Entonces, claro, porque el paciente muchas veces no te cuenta, él va a su control de presión, de diabetes, de la tiroides, y el resto no te habla, ¿sí? Eso es muy difícil comenzar a hablar. Entonces, ahí es donde también nos podemos enfocar y ver, valorar, hacer escalas, ver qué es lo que el paciente necesita. Y decir, no, sabes que él sí necesita su terapia con el psicólogo, pero también necesita ir al psiquiatra, ¿sí? O pues, y buscar, ¿sí? Buscar, y ahí es también, dependiendo qué edad tenga tu papi, ¿sí? Valorar esa parte. Es muy importante porque muchas veces se enfocan, y como digo, no es que quiera decir que es así, pero a veces sí le hacen mucho más caso al médico, si el médico te dice y te conversa sobre qué es. Yo realmente con mis pacientes tengo muy buena acogida, al psicólogo, vamos y se van. Y hacen la terapia y les ves cambiar. Y eso es lo que emociona a uno, porque digo yo, a veces más rápido que el paciente lo siente su entorno. Sí. Y su entorno llega, wow, no, papá, ya no es así, ¿no? Ya, ahora ya es esto. Y ves cómo las familias cambian y mejoran, ¿sí? Entonces, tal vez, si tú no has logrado incentivarle a tu padre que vaya al psicólogo, pues es importante, tal vez, hablar con el médico de cabecera y, pues, también se puede enfocar de ese lado para valorar qué es lo que necesita realmente. Es una buena idea, en verdad. Sí, de hecho, Una bien. excelente idea. Ajá. Sí, eso no se me había pasado, ¿no? Que directamente a veces a los hijos o al círculo medio, cercano, ¿no? al círculo cercano no nos Pero el hace médico caso. dijo, el doctorcito Pero sabe la cuando palabra. viene de otras personas también eso es un Sí, recurso sí. muy bueno. Sí, Súper muy buen bien. punto. Tal vez hay otra pregunta, sino ya para despedirnos. No, Ya no hay más preguntas. Bueno. Ok. Bueno, querida comunidad, les agradecemos infinitamente por este espacio. Recuerden, si necesitan más temas, quieren conocer, todos estamos aprendiendo acá. No por el hecho de que estamos aquí sepamos más o sepamos menos, eso también es una construcción de conocimiento y esperamos que lo que hemos hablado acá haya podido aportarles a su vida. Así es que tengamos una mirada más compasiva con las personas con las cuales nos rodeamos, seamos buenos apoyos emocionales, pero también no le tengamos miedo a mostrarnos vulnerables. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y que les vaya súper bien. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.